Mi invitado hoy es Juan Miguel Vera, el nuevo intendente de Nueva Asunción. Buenos días. Buenos días, Marcus. Juancho, Sí. nuevo intendente de Nueva Asunción. ¿Cómo se siente eso? Así mismo, para nosotros Nueva Asunción es algo histórico y de mi parte muy contento de ser electo el primer intendente. ¿Cómo es tu historia personal? ¿Vos creciste y naciste ahí mismo en Nueva Asunción? Y prácticamente me crié en Nueva Asunción, anteriormente llamado Chacoí, y estuve estudiando en Asunción. Uh-huh. Y también la falta de oportunidad que nos faltaba en Nueva Asunción, entonces veníamos a la ciudad de Asunción. ¿Para venir en ese momento a Asunción, cruzaste el río o viniste alrededor 1 hora todos los días en colectivo? ¿Cómo era eso? No, teníamos una lanchita. ¿Con lanchita? Sí, todos los días nos íbamos a Sí, a donde estudiar. termina la ruta 12, subiendo la lanchita, Así cruzando mismo, el río así mismo. y ahí caminando a la facultad. Sí, Todos los ahí días. mismo, todos los días. Ujú. Eso es algo muy común hasta hoy en día, ¿no? Y prácticamente es algo común hasta hace poco porque el puente Remanso queda bastante lejos ya. Sí. Nosotros en 15 minutos estamos en la capital, Ujú. desde Chacoí. ¿Cuántos pobladores tiene la zona? Porque Nanaba va a formar parte de Nueva Asunción o eso es aparte. No, Nanagua es un distrito aparte. Sí. Nosotros fuimos parte de Villa Ayes Ujú. y ahora prácticamente nos desprendimos de Villa Ayes. Y con lo actual que estamos, yo creo que oscilamos en los 5.000 habitantes De Nueva de Asunción. Nueva Asunción. ¿Y Nanaba cuántos habitantes tiene? ¿Lo mismo? Y creo que tienen lo mismo. Ajá, ajá. Ahora fueron anexados más tierras para Nanagua también, que sería lo que fue parte de Villa Ayes Sí. en el mismo periodo también, que nosotros fuimos Y distrito. del puente actual en construcción, que de a poco es una realidad, ¿cuándo escuchaste la primera vez de ese proyecto? Y desde el puente ya se venía hablando hace más de 20 años, desde que nosotros nos sentimos ahí, siempre hubo el proyecto del puente. Siempre la esperanza que en algún momento Sí. viene el puente. Y hace mucho que estaba en la época del presidente Juan Carlos Guasmosi, ya se hablaba de eso. Ujú. Entonces también nosotros veníamos como esperanzados de que alguna vez se haga un puente. Y gracias a Dios hoy es una linda realidad. Al final, todo en ese gobierno se empujó muy rápido, todo, y no se desarrolló bastante rápido, considerando que antes era un tiempo de espera muy largo, ahora muy rápido se realizan las cosas. Y yo creo que fue gracias al movimiento que hubo en la zona. Se fueron parques industriales, empresas importantes en la zona. Y como Asunción también ya quedaba un poco alejado para muchas empresas, se fijaron al otro lado del río, que es lo que ahora mismo es Nueva Asunción. Y como yo siempre digo, Nueva Asunción es como una hoja en blanco que la gente pueda llegar a hacer bien las cosas. Gracias a Dios hoy tenemos un municipio y vamos a poder bajar eso. ¿Y sabías enseguida que vas a querer ser intendente de ese nuevo municipio cuando salió que va a existir? ¿O cómo fue el paso que llegaste a ser intendente? Yo soy un político de la zona, soy presidente seccional y realmente no vino de sorpresa. Y también con el apoyo de la gente que teníamos, que nosotros siempre estamos en lo social, también me pidieron para que yo me candidate y gracias a Dios salió todo bien y hoy día puedo decir que soy el primer intendente. Ahora estás trabajando hace una semana más o menos, ¿no? Recién empezando. Estamos acomodándonos, hace una semana que asumimos y estamos poniendo todo en condiciones, empezando de cero como nosotros con el equipo que estamos teniendo. Entonces
estamos haciendo, como se dice, a paso lento, pero bien. ¿Puedes darnos una idea para entender cómo son los pasos ahora y los plazos? Bueno, primeramente nosotros tenemos, como somos un nuevo municipio, no tenemos, tenemos que crear las cuentas de banco tenemos que migrar lo que sería catastro al nuevo municipio, ya que somos desprendidos de un municipio anterior Sí. y la gente pagaba sus impuestos en el otro municipio. Ahora tenemos todas las propiedades que llegaban a aportar en otro municipio. Ahora estamos haciendo el convenio con Catastro para que ya pueda tributar en Nueva Asunción. ¿Ya existe una municipalidad? Todavía no, ¿verdad? Estamos alquilando un lugar, Ya hay. sí, ¿Dónde? y estamos en el centro histórico de De Nueva Chacuí Asunción, de anterior. Chacuay, sí. Ajá, ok. ¿Y eso es provisorio o ya se sabe dónde va a ser la sede municipal? No, eso es algo provisorio mientras estamos buscando un lugar, Ujú. siempre pensando que quede en el lugar más apropiado para la gente. Y ser o para estar una ciudad, como Nueva Asunción ahora va a ser una ciudad, ¿qué cambio significaría o qué cambio significa eso? ¿Se va a construir más edificios gubernamentales? ¿Qué cambio es para la gente que antes estaba en Chacuí en relación a Nueva Asunción? Y como dice su nombre, va a ser una nueva Asunción. Nosotros en general estamos pensando que todos los errores de otros municipios, inclusive la de Asunción, nosotros queremos hacer bien en Nueva Asunción. Pero Chacuí era un pueblo, ¿no? Sí. Y ahora es ciudad. Entre pueblo y ciudad, ¿es solo la diferencia del tamaño o eso tiene diferentes cambios jurídicos o restricciones? Y prácticamente Chacoí era, como decir, es un pueblo, pero nosotros creo que vamos a ir adaptándonos rápido a lo que va a ser el nuevo gran desafío para la gente, que es convertir Chacoí en una ciudad. Queremos hacer una ciudad moderna. Para eso nosotros vamos a bajar el plan regulador, donde se va a estudiar todo de acuerdo a cómo está la ciudad ahora mismo. ¿Y qué va a pasar con el nombre Chacuí? ¿Eso va a quedar como un distrito dentro de Nueva Asunción o va a desaparecer? Yo creo que la parte histórica creo que queda como un barrio. Sería Barrio un Chacuí. Barrio Chacuí. Ah, lindo, sí. Sí. Porque nosotros tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos que se vienen. Sí. Después, algo que siempre está un poco en la preocupación de la gente es el tema del agua y los impactos. ¿Cuál es tu visión al respecto de eso? Y por ahora, como se está dando por todos lados, yo veo que nosotros vamos a sacar ordenanzas donde nadie pueda construir bajo la cota de emergencia, la paz. Ya que Chacoí prácticamente Nueva Asunción está habitado, yo veo como el 10% o 20% máximo de habitantes que tiene. Entonces, siempre hay la posibilidad de que se hagan bien las cosas. Entonces, el refugiado sería uno de Una buena solución. las soluciones que O tenemos. una costanera tipo Pilar, por ejemplo. Y ahora mismo yo no veo eso como solución porque para mí sería mejor el refugiado por todos los cauces hídricos que tenemos por toda la zona. Entonces nosotros podemos obtener la tierra desde los riachos, desde los lagos, para poder levantar la zona. Porque hay zonas altas. La zona baja, el casco histórico sí podría ser como Pilar. Pero las otras zonas nuevas, yo creo que mejor sería el refugiado. Mejor para los nuevos inversionistas invertir un 1% más refular porque falta poco, sería 1,5 metros
de altura de tierra, lo que sería, que sería una solución definitiva y mejorada lo que sería Pilar. Ahora, ya hay varios proyectos grandes encaminados o en curso allá. Por un lado, el toro entre los dos puentes de todo el sector de Tosa. Por otro lado, hay un estadio de fútbol en construcción del Club Atlántida. ¿Cómo ves el impacto de todo eso? Yo creo que sería uno de los distritos que va a crecer rápidamente por la ubicación estratégica que está teniendo. Nueva Asunción no es cualquier distrito, prácticamente tenemos varias cosas a favor, como la electricidad, que sería el 500 kV que está ahí cerca. Sí. Y tenemos también la parte de Farol, donde se llevan los residuos. Entonces yo creo que queda todo cerca y tenemos tierra en abundancia, que es lo mejor para poder desarrollar. Y una vez que termina el puente, ¿ustedes van a buscar o están buscando activamente que gente viene a mudarse, a instalarse y que crece la población rápido? Nosotros queremos dejar bien ordenado la ciudad para la gente que van a venir. Entonces, para que el día de mañana tengamos un buen plan regulador, donde la gente se sienta segura de lo que compra, se valorice el día de mañana. Para que no van a venir a invertir en un lugar que no va a tener crecimiento, sino todo lo contrario. Ese plan regulador que están elaborando, ¿para cuándo estimas tener eso? Y en eso estamos ahora. Yo pienso que este año mismo ya vamos a ir teniendo. Entonces, para que la gente ya tenga una idea de lo que queremos y cómo queremos que crezca la ciudad. ¿Cuántos empleados hoy tiene la municipalidad o todavía no tienes a nadie contigo? Ya tenemos un grupo reducido. Como estamos empezando recién, prácticamente no pasamos de 20. Ya. ¿Y alguna idea cuántos vas a tener? Porque un temor siempre es, como se ve en muchos otros municipios, que se llena de funcionarios públicos y causa una cierta ineficiencia. ¿Cómo es tu idea para tener bien eficiente y tipo que los impuestos van a la infraestructura y no en salarios? Entiendo. No, nosotros estamos viendo que con todo lo que se viene, Nueva Asunción va a ser uno de los distritos grandes y también tenemos que tener de acuerdo al crecimiento de los funcionarios. Yo sé bien que siempre en cada municipio el 60% creo que va a salario. Creo que nosotros no vamos a llegar a eso, sino al contrario. Mi idea principal es contratar profesionales para que de esto haga una función, o sea que queremos hacer la función pública, pero con profesionales nuestros. La idea es capacitarle a nuestros funcionarios, no contratar de más. Ya. ¿Tienes un presupuesto ya para los próximos años o están recién elaborando? Estamos con un presupuesto bajo todavía, pero yo pienso que para el próximo año, con todo lo que vamos a ir teniendo, va a ir creciendo demasiado. El presupuesto ahora creo que va a alcanzar apenas los 5.000 millones para empezar. 5.000. Sí. ¿Eso es puramente autofinanciado por impuestos dentro del municipio o se recibe del gobierno central también algo en apoyo? Y sería el apoyo del gobierno central sería como 2.500 millones, La mitad, 2.500 más o millones menos. en genuino. Entonces, ¿no hay ningún apoyo especial para un nuevo municipio como empuje inicial? No hay eso. apoyo. Sí. Y una pregunta ahora, para que la gente vaya a vivir a Nueva Asunción, ¿existen algunos incentivos? Por ejemplo, si me construyo mi casa ahí, que tengo 10 años exoneración de impuesto inmobiliario o alguna cosa así, ¿existe algo así o están pensando en modelos de esa forma? Y estamos pensando en eso, estamos con los asesores, estamos viendo cómo atraer a la gente. La mejor inversión que pueda hacer
sería Nueva Asunción, no solamente porque vamos a tener impuestos bajos, sino que estamos a paso de la capital con el puente, a 5 minutos prácticamente Sí, de lo que sería Asunción Centro. Entonces, aparte del acceso de todo, porque yo creo que vamos a ver también las primeras familias que se mudan, vamos a bajar el tema del impuesto. y a plazo mediano largo, ¿cuántos habitantes ves en Nueva Asunción? ¿100,000, 200,000, más? Y cómo se va creciendo la ciudad una vez que termine el puente. Yo pienso que en los primeros años ya pasamos los 10.000, en los próximos 10 años yo creo que alcanzamos los 100.000, lo superamos. Ya. Y ahí va a ser necesario eventualmente un tercer puente a la misma distancia como el puente Remanso a ese nuevo puente. Si se pone la misma distancia, sería del centro de Asunción histórico un tercer puente. Eso ya existían ideas y planos al respecto. ¿Cómo es tu visión al respecto de eso? Y yo creo que para ese entonces ya este nuevo puente también ya necesitaría un apoyo más. Creo que es muy interesante también pensar en un puente más. El casco histórico justamente da una calle que sale también entre Ruta Nanagua, Nueva Asunción. Entonces, creo que Paraguay, para lo que va a ser el país en sí, necesitaría varios puentes de la región occidental. Ahora, un proyecto que hace poco se presentó es el pavimento de la Ruta 12 en el Congreso, que está sujeto a voto en esos días, creo que en esas semanas. ¿Qué impacto ves en esa ruta para Nueva Asunción? Y la Ruta 12 prácticamente es una de las rutas históricas que va al Chaco, para toda la gente que une, es muy importante y el impacto es muy positivo, ya que une el Chaco con Nueva Asunción. Otra visión en esa zona, un poco detrás de Nueva Asunción, es el proyecto de un nuevo aeropuerto. Y se está estudiando lo que sería la finca 916 del Ministerio de Defensa, ¿no? Defensa, del Sí. Ministerio de Defensa, la construcción de un nuevo aeropuerto. Sería Entonces, fantástico, ¿no? sería la entrada del país. También se está viendo una forma de que todos los municipios que tengamos alrededor sea como una zona libre. Entonces, ya que tenemos muy cerca al país hermano de Argentina, entonces para que venga la gente a hacer migraciones nada más que están en el aeropuerto. Ahí mencionaste Argentina. Tengo una pregunta. Los argentinos antes no podían comprar tierra por esa ley de fronteriza, ¿no? En esa zona. Y hasta ahora creo que se mantiene por todo. Sí, pues, pero ahora como se convierte Nueva Asunción en un municipio, este debería cambiar, ¿no? ¿O cómo sería eso jurídicamente? Porque en Asunción el argentino puede comprar, pero en Chacuí no pudo por esa ley de fronteriza. Pero ahora Nueva Asunción va a ser una municipalidad como Fernando de la Mora o Asunción. Quiere decir, a partir de ahora, un argentino puede comprar tierra en Nueva Asunción. Y nosotros no estamos tan al límite de Argentina. Creo que hay un margen de seguridad, ¿verdad? Y yo creo que sí, es cuestión de que un argentino o de otro país se puedan comprar. Pero ¿Y el municipio ya nació? ¿O cómo es dónde estamos parados en ese momento? ¿Tienes el municipio, existe, ya factura, recibe facturas, está todo ya trabajando provisoriamente? ¿O falta algo más? No, hoy justamente se está aprobando la ordenanza tributaria y la ordenanza de presupuesto. A partir de hoy Sí. ya vamos a llegar a la gente y
vamos a sacar un comunicado de que se tribute en Nueva Asunción a partir de hoy. Sí. Eso siempre hay una cierta dificultad que vimos antes, sea en Villa Ayes o también en Asunción, que para que llegue a la gente sus boletos de impuestos o todo ese sistema por la forma electrónica, eso, ¿en qué etapa está eso o qué tal están pensando en digitalizar todo ese proceso? Y está el proyecto de papel cero, prácticamente. Ya, Entonces, nosotros estamos también tratando de adaptarnos a eso es a nivel país en general, a ¿no? nivel país. Ujú, ujú. Entonces, todo lo nuevo que se implementa, nosotros vamos a ir implementando también en Nueva Asunción. Ujú, ujú. ¿Y tienes conocimiento del uno o el otro proyecto nuevo que está por llegar? O sea, ¿te acercaron ya algunos inversionistas o empresarios que, con interés? Me mostraron proyectos muy grandes de lo que va a ser Nueva Asunción, como vi el master plan y sería un nuevo, prácticamente un nuevo Paraguay con eso. Un nuevo Paraguay. Sí. O sea, una visión muy Una visión muy espectacular. futurista. Ya, Bien, ya. bien. ¿Y ustedes apoyan eso, quieren la inversión? O sea, no solo ustedes como municipio, pero también la gente que vive ahí, siente bienvenido a eso, le gusta eso. La gente siempre soñó con eso. Quería siempre Siempre algo quería así. Quiere la inversión, quiere que la alguien inversión, viene y quiere el progreso. así mismo, la gente Ajá, siempre ajá. soñó con eso, de que en algún momento lo que era, lo que ahora es Nueva Asunción se iba a convertir en una gran ciudad. Porque yo estoy haciendo ahora un pequeño proyecto en Nueva Asunción, no puedo empezar, pero no puedes saber porque tuve que hacer mi plano, tuvimos que presentar todavía en Villa Ayes. Ah, sí. Y no sé a partir de qué momento va a ser Nueva Asunción el punto correcto de presentar. No Y está claro todavía quién es el encargado en ese momento, ¿no? sí, 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 entiendo. O sigue con Villa Ayes hasta No. qué momento. No, ahora nosotros estamos haciendo toda la migración, todo lo que sería las tierras que tributaban en Villa Ayes, ahora van a tributar en... Te voy a mostrar, mira, para que lo ves. Voy a hacer, o quiero hacer, un mirador de 8 pisos. Acá, mira. En el medio de Nueva Asunción, para que la gente pueda subir y ver encima de la cota de los árboles, ver todo el municipio. Como un primer pequeño encanto y atracción turístico para Nueva Asunción. Sí. Porque uno se va y no puede ver o captar todo porque hay árboles por todo lado, ¿no? Y con eso se sube encima de los árboles y va a tener más vista. Pero lo presentamos esto en el municipio de Villa Ayes como Entiendo. permiso de construcción Sí. y porque Nueva Asunción todavía no estaba listo, ¿no? ¿Esto se presentó? Recién se presentó. Ah, ya. Nosotros vamos a tener nuestras oficinas Claro, habilitadas. claro. en Pero esto- en- ¿a partir de cuándo ustedes están...? y ahora nos estamos acomodando. Yo creo que para la próxima semana ya vamos a tener toda la Entonces oficina ya habilitada. podemos retirar de Villa Ayes y traerle junto a ustedes. Sí. Le vamos a poner digital en el video para que la gente pueda ver Ahí también, está. pero así lo viste. ¿Qué opinaste de eso? No, está súper bien. Yo creo que Nueva Asunción va a ser uno de los distritos más lindos del Paraguay. Y yo digo por qué, porque tenemos la oportunidad de hacer todo de cero. Para eso tenemos que tratar siempre con profesionales, con visionarios. Entonces nosotros estamos en ese desafío de que vamos a hacer un gran plan regulador donde toda la gente salga beneficiada. Además, no olvidarnos de la parte social, que eso también hace que el día de mañana toda la gente permanezca contenta. A todos los inversionistas también no tenemos que descuidar esa parte. ¿Cómo es el plan del municipio referente a asfaltar calles?
¿O están esperando que el Ministerio de Obra Pública se encarga o la municipalidad va ya a empezar también con esas tareas? Nosotros tenemos que hacer nuestra planificación siempre pensando en las costas del río. Hay zonas bajas, entonces nosotros vamos a meter proyectos en obras públicas Ujú. para, para el asfalto. Ahora con la construcción del puente nosotros necesitamos que se asfalte alguna zona. Yo creo que en estos días ya vamos a meter el proyecto, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y los municipios no suelen asfaltar dentro de su municipio o es siempre el ministerio que hace eso? No, los municipios asfaltan dentro, pero ahora mismo con este presupuesto no nos alcanza No todavía. alcanza, ¿no? No, nosotros una vez instalado vamos a ver la recaudación real que tenemos y de acuerdo a eso proyectar. Ujú, ujú. Una vez que venga más inversionistas que yo veo que van a venir por la cantidad de tierra que vamos a ir teniendo. Ya. Entonces el municipio va a recaudar más y vamos a ser uno de los municipios que más recauda también. Yo me comparo, si todo llega a salir bien, como uno de los municipios como Ciudad del Este, ya que estamos cerca de la frontera también. Y Ciudad del Este, por ejemplo, en comparativo, la recaudación y el presupuesto es ¿cuánto veces más? ¿10, 20, 50 veces No, más? ahí se habla de millones de dólares. Ajá, Ahora, ajá, millones de dólares te digo. Sí. Y nosotros digo que apenas alcanzamos $1 millón ahora. Ujú, O sea, estamos empezando recién, por eso yo quiero convertir esto. Yo no quiero que sea un municipio donde estén llenos de asentamientos, sino hacer algo lindo sí, para la gente. sí. Ujú, ujú. Y los pobladores del barrio Chacoí están muy a favor, entonces también a todo eso, ¿no? Te apoyan mucho, Y la gente de la zona está muy muy contento. contento por el nuevo municipio. Saben que viene la mejora con eso. Ujú, Ellos saben que todo va a mejorar porque hay mucha necesidad ahora mismo, faltan muchas inversiones. Entonces ellos están expectantes de lo que va a ser, lo que vamos a presentar nosotros. ujú. Si alguien quiere invertir o hacer algo ahí, siempre es bueno acercarse a la municipalidad. Y es la primera parte donde se van a acercar, sí o sí, Ujú, porque ujú, ujú. nosotros vamos a mostrarles dónde está la zona para lo que uno desea, porque vamos a diferenciar bien, nosotros vamos a tener un ordenamiento territorial donde se va a diferenciar la zona. Tenemos ya plantas industriales, lo que ahora mismo es TOSA. Ujú, Entonces, uno de los grandes proyectos que llegó que ahora mismo es real. ujú, Y ujú, es algo parecido a lo que se va a ir haciendo por la zona. ujú, ujú. Y en general, o sea, ahora vas a estar 4 o 5 años, ¿no? Como Sí. intendente. ¿Y a dónde quieres llegar? Cuando terminan esos 5 años, ¿qué quieres entregar al próximo intendente? Y lo que queremos es entregar una ciudad organizada, con futuro, donde la gente ya sepa a dónde vamos a ir llegando en los próximos años. Ujú, Si vamos, de mi parte, sería bueno también dejar la primera sede, ya algo futurista, con lo ujú, que nosotros pensamos lo que va a ser Nueva Asunción. ujú, ujú. ¿Y piensan trabajar bien transparente como municipio para que la gente siente mucha confianza en la gestión? Y hasta ahora, gracias a Dios, estamos en eso. Vamos a tener nuestra página municipal en el Facebook, en la web, para que la gente vea todo lo que estamos haciendo. Muy transparente. Y vamos a hacer que la gente y mi familia el día de mañana se sienta orgulloso de lo que yo hago como intendente. Ujú, ujú. Gracias por tu primera vista sobre Nueva Asunción. Vamos a hablar de vuelta en un futuro durante la Claro que sí. gestión. Gracias. Dale.